Han pasado 7 meses, ya estamos caminando al octavo mes justamente de la nueva Asamblea Nacional. Y me gustaría, doctor, que hagamos una especie de análisis respecto de lo que hace la actual Asamblea o dejó de hacer la actual Asamblea en el año 2021, en materia de legislación y de fiscalización. Luis Javier, la función legislativa, el Congreso, la Asamblea Nacional, es un pilar fundamental para el sistema democrático. Nos guste o no, tenemos que aprender a convivir con una Asamblea Nacional o con una función legislativa. Claro, si no, no sería un régimen democrático. Así mismo es. La democracia, con todas las limitaciones que tiene, es el único sistema político que actualmente tiene viabilidad histórica. Y si bien es necesario fortalecerla y construir una democracia con participación ciudadana, con la separación de los poderes, con los respectivos frenos y contrapesos que requiere la democracia, no obstante, pues hay que defenderla y hay que entender que cualquier democracia por más débil que sea, será siempre mejor que una dictadura. Lo hemos señalado reiteradamente en este espacio. Soy un convencido definitivamente de eso. Entonces, mire, la Asamblea Nacional se convierte en un espacio en el que están representados todos los sectores de la sociedad. Además, se entiende que así fue configurado. Ese nivel de representación. Entonces tenemos minorías, tenemos mayorías. El problema de esta asamblea es, claro, como tan pocos meses y tiene tan bajos niveles de aceptación. Bueno, no nos debería sorprender, porque generalmente todas las asambleas y congresos, yo creo que en el mundo, no son precisamente, al menos en América Latina. En América son más cuestionadas que en Europa, por ejemplo. Claro, no son precisamente espacios que tienen la mayor aceptación, porque les toca tomar decisiones muy duras. Entre ellas, por ejemplo, son finalmente quienes crean la ley. Claro, si bien, es su obligación crear la norma, la ley. Si bien el presidente de la República pues es un colegislador y tiene mucha influencia, es responsabilidad de la Asamblea expedir las leyes, y generalmente en ese proceso de expedición, de creación de la ley, indudablemente se juegan varios intereses. Entonces van a haber perjudicados y van a haber beneficiarios. Por eso es que siempre la Asamblea va a estar en el centro de la tormenta. Y la otra función, que es una función también compleja, y es el de fiscalización de la actividad, sobre todo de las diversas funciones del Estado, pero sobre todo el presidente de la República. Y el problema es que a veces esa fiscalización, que debe ser objetiva, que debe ser imparcial, que debe contribuir a fortalecer la democracia, a que se ejerza efectivamente una acción eficiente, efectiva, honesta desde la Presidencia de la República y desde el resto de las funciones del Estado, lamentablemente a veces se politiza y se desvirtúa el objetivo de la fiscalización, que es el control político, que es el control político. Y podríamos decir que esta asamblea tiene un pecado original. Yo siempre lo he señalado. Y el pecado original de la asamblea es que hay una sobrerepresentación de algunas organizaciones políticas. Es decir, tienen sobrepeso. Exactamente. En representación. Porque como fueron las elecciones de legisladores en la primera vuelta, indudablemente fue sorpresivo el respaldo que tuvieron ahí dos candidatos, que fue Yacu Pérez y Hervas. Eso, de alguna manera, quieran o no quieran reconocer, eso contribuyó a que estas organizaciones tengan una importante representación a la Asamblea Nacional. Más de la mitad de los ecuatorianos votó por la alternativa de Guillermo Lasso. En segunda vuelta, claro. En la segunda vuelta... Aclarando, como usted lo dijo, de que los legisladores eligen en primera vuelta, es la diferencia. Exactamente. Entonces es obvio suponer que la Asamblea tiene que estar constituida de tal manera que favorezca el ejercicio del poder y la ejecución del plan de gobierno que ha propuesto a la ciudadanía el presidente, en este caso el presidente Lasso, que ha resultado ganador. Debería tener su mayoría que lo respalde para la aplicación de su plan. Exactamente. Pero ¿a dónde quería llegar yo? A que tenemos dos fuerzas ahí que son determinadas. Alianza País,
que si se une con los de Pachacútec tienen más de los 70 Claro, votos. tiene más de 70 votos. Ideológicamente coinciden Hay afinidad. las posturas entre Pachacútec y Alianza País. Ujú. Es decir, que, ¿qué pasa? Que pueden, y en algunas cosas han venido votando juntos. Se han votado Entonces, juntos. pueden los dos hacer la mayoría, y inclusive cuando se lo proponen, pueden llegar a tener hasta las 2/3 partes, y eso implica realmente hacer un contrapeso, para mí, ilegítimo, en el sentido de que no se votó en el Ecuador por una propuesta radical, Claro. donde uno de los líderes de Pachacútec le está proponiendo a la ciudadanía el dilema, o a la sociedad ecuatoriana, el dilema entre comunismo indoamericano y barbarie. Entonces, eso ha influido definitivamente en que la Asamblea no tenga condiciones para que las propuestas del presidente de la República puedan concretarse, sobre todo en el ámbito de la necesaria reactivación económica. Entonces, este es un aspecto que ha quedado en deuda definitivamente. Desde la Asamblea. Claro, también la presidencia, Claro, y el obviamente, Ejecutivo, porque claro. ahí hay problemas. Se logró aprobar, usted sabe que esta ley que era El presupuesto y la ley, fundamental claro. para el presidente Lasso, el tema de la ley de desarrollo económico, Exacto. que antes fue la ley Y la de reforma gran tributaria que se oportunidad, llama, la reforma justo. tributaria, y nadie sabe cómo finalmente Sí. se aprobó, porque los Pero congresistas está vigente. se abstuvieron, pero está vigente, y eso es un espaldarazo indudablemente al gobierno. Pero eso no es todo. Sí. Yo creo que es fundamental que la sociedad civil y la sociedad política lleguen a un consenso en el sentido de cuáles son las prioridades en este Exacto. país. Yo comparto aquello. Y una de las prioridades es decir, a ver, luego de la pandemia, que esperemos que no nos complique, viene necesariamente la reactivación Tiene que haber económica. reactivación. Ya. Entonces, ¿cómo se consigue reactivación económica? Con inversión. Sí, no hay otro camino. Para que exista inversión deben confluir una serie de circunstancias, entre ellas que exista confianza en las inversiones para este país y que los intereses bajen. Claro, lo que estaba Evidentemente, hablando el señor porque ciudadano. obviamente nadie puede invertir con esas tasas de interés. Pues la gente lo que prefiere es poner en pólizas de Claro que sí. pues, en vez de invertir. Y sienten más seguro su dinero, inclusive. Evidentemente, pero cuando hay confianza, se toman las decisiones adecuadas. Cuando baja la conflictividad social, indudablemente el riesgo país baja, Ujú. que ese es el costo del dinero, y eso va indudablemente a mejorarse si el clima social mejora, definitivamente. Ahora, también es necesario entender que tenemos que hacer una reforma laboral, pero no una reforma laboral que esté orientada a desconocer los derechos de los Claro, eso es trabajadores. imposible. No se trata de eso. El problema es muy sencillo, y la ciudadanía es muy inteligente para entenderlo rápidamente. Del total de la población económicamente activa, solo un 33% está en el sector formal. ¿Qué quiere decir? Que el 67% de la población económicamente activa, al no estar en una relación formal, no está protegida por el Código del Trabajo. Claro, ahí viene el tema. No tiene garantías. Porque simplemente no tiene relación de dependencia, no se beneficia. Este incremento, por ejemplo, en el salario mínimo vital, no le llega para nada. Es decir, no es ningún beneficio para, repito, el 67%. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar, inclusive que ellos tengan un papel protagónico, para buscar consensuadamente alternativas de reforma laboral para que estas personas que están marginadas este rato de la actividad formal puedan beneficiarse de una relación de dependencia. El problema es que a partir del 2010 se toman decisiones, y no es quién haya estado ahí. Olvidémonos. Ya sabemos, claro, Ya. que el problema tenemos que analizarlo. En el Claro. 2010 se toman decisiones absolutamente equivocadas en materia laboral. Primero, la eliminación de la contratación por hora. Ujú. No se tenía por qué eliminar la contratación por horas. Debió haberse hecho un seguimiento. De alguna manera efectivamente, funcionaba. Para que no se violen los derechos de los trabajadores, de quienes, aprovechando esa relación laboral o ese contrato de trabajo, violaban los derechos. Ujú. Pero no era para eliminar la contratación Claro, por o sea, hora. el mal no era ese.
Que hay incumplimiento de algunos empresarios o personas que contrataban, pero es otra cosa. Es como querer curar los síntomas y no lo que le genera la enfermedad. Claro. Bueno, y luego, sin ninguna explicación lógica, se eliminó la contratación a plazo fijo que había en el contrato. Que si era posible, hasta claro. Por 2 años. Claro, hasta por 2 años. Donde usted podía en el mes 11 desahuciar, despedir el desahucio y terminar la relación laboral, o inclusive ampliar a 2 años, y de ahí se convertía en un trabajador permanente. Claro, permanente. Entonces, era necesario sí tener la contratación por tiempo indefinido con una garantía de estabilidad, sí, pero no necesariamente como la única alternativa que actualmente existe en el ámbito laboral. Entonces, ahora es verdad que es un tema muy complicado. Muy complicado. Porque quienes están abanderados precisamente de ¿qué le puedo decir?, de no facilitar o de impedir una reforma laboral, es precisamente los sectores que están representando al sector formal, porque esos sindicatos, esos señores sindicalistas que se están quejando siempre, ellos están representando solamente a ese 33% de la población. De los que tienen estabilidad. Y ni siquiera a todos, porque no representan a todos ese 33%, a una parte, porque la gran mayoría los desconoce. Pero en todo caso, bueno, su posición es legítima, claro, es valedera. Entonces hay que tratar de que ellos y los diferentes sectores entiendan esta problemática y nos ayuden a solucionar, buscando alternativas para que sin menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores se den nuevas opciones y oportunidades. Claro. No se trata de retroceder en cuanto a derechos de los trabajadores, se trata de ser realistas y de crear condiciones favorables. Es decir, si no hay inversión y no hay mejoramiento del empleo, no va a haber desarrollo económico. Entonces, no va a haber. La Asamblea Nacional eso nos está debiendo, y no le está debiendo al presidente de la República. No, es al país. Le está debiendo al país. Es decir, claro, hay que tratar de llegar a un acuerdo con todas las fuerzas para crear mejores condiciones para que la inversión se canalice. Si hay inversión en el país, va a dinamizarse la actividad económica, va a mejorar las estadísticas del empleo, evidentemente. Eso va a tener un efecto beneficioso en cuanto a la confiabilidad, a la confianza del país. Eso va a hacer que bajen las tasas de interés. Termino con esto, Gustavo, créamelo así. Y solamente eso, pero es necesario también, a su vez, la reforma laboral para que se complemente con estas atracciones que pueda tener la inversión. Para llegar justamente a esa reforma laboral, concluyo con esto, doctor, se requiere armonizarlo al país, tranquilizarlo al país. Pero créame lo que yo no veo esa posibilidad, porque de lado y lado son las amenazas. No es que es de un solo lado, Gustavo, no es así. Cuando el presidente se refiere a un personaje al que hay que tranquilizarlo, más bien le pone el fuego. Entonces también tiene que tener su punto de equilibrio. Entonces no es que aquí este es el malo y este es el buenito, no. También quiere imponer las cosas el señor Guillermo Lasso, así como quiere el señor Issa, y así no se va a lograr nada. Claro. Nada. A ver, y ahí hay un error del presidente Lasso, ojalá le hagan llegar... Ojalá le hagan llegar buenos consejos, dijo alguien. El señor Issa no es el legítimo contradictor del presidente de la República. Sí, me alegro. El presidente de la República es el presidente de todos los ecuatorianos. Señor Issa es representante de la CONAIE y ni es de un sector ciudadano que tiene derechos. Y ni siquiera están con él todos los legisladores de Pachacuti. Hay que darle la importancia que tiene, nada más. Pero hay otros sectores que lo respaldan porque no están contentos con lo que hace el gobierno. Así mismo es. Entonces tampoco es que solito es Issa. Sí, no. Yo creo que por eso la importancia que anunciaba el presidente, es decir, bueno, primero vamos a socializar el proyecto de reforma laboral para que haya consenso y de ser posible, pues se apruebe sin mayor problema en la Asamblea Nacional. Doctor, quiero agradecer su participación esta mañana. Gracias por haber hecho información a través de Radio Luz y Vida.